Buenas, el día de hoy vamos a hacer lo que es la presentación de nuestras diapositivas de la que nos correspondieron, lo que es la velocidad y la aceleración. Nuestro grupo está conformado por Luis Alberto Torres, Sergio Gutiérrez, John Marín y mi persona, Oscar Galindo. Entonces, cabe destacar ahora que primeramente vamos a iniciar con los principios que rigen a los sensores que permiten medir la velocidad. Entonces, como primer principio tenemos el efecto Hall. El efecto Hall se emplea para medir la velocidad de un conductor en movimiento al colocarlo en un campo magnético perpendicular a su desplazamiento. Este campo magnético desvía las cargas eléctricas del conductor, generando así un campo eléctrico proporcional a su velocidad. La magnitud de este campo eléctrico se utiliza para determinar la velocidad del conductor. Este efecto se aplica en diversas áreas, tales como la medición de la velocidad de motores y turbinas, la medición de velocidad y de flujo en líquidos y gases, así como la medición de velocidad de movimiento en objetos como robots y vehículos. Entonces, como segundo principio tenemos el principio magnético. Este principio en la velocidad se fundamenta es en la fuerza de Lorentz, que afecta las cargas eléctricas en movimiento en un campo magnético. Esta fuerza es perpendicular tanto al campo magnético como a la velocidad de la carga. En términos de velocidad, este principio se utiliza para medir la velocidad de una partícula cargada, colocándola en un campo magnético y midiendo la fuerza resultante, cuya magnitud es proporcional a la velocidad de la partícula. También se emplea para controlar la velocidad de una partícula cargada al variar la intensidad o dirección del campo magnético. Entonces, pasa por favor. Como último principio tenemos el principio de la luz. El principio de la luz nos permite medir la velocidad, en que es una técnica que se utiliza para medir la velocidad de un objeto mediante la medición del tiempo que tarda la luz en viajar desde un objeto a un reflector y de vuelta. Este principio se basa en la constante de velocidad de la luz en el vacío, que es aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Si se conoce la distancia entre el objeto y el reflector, se puede medir el tiempo que tarda la luz en viajar entre ellos. Esta distancia se puede calcular con la fórmula presentada en la diapositiva. Eso, por favor. Teniendo en cuenta los principios antes mencionados, pues tenemos que para los sensores de velocidad tenemos lo siguiente. Entonces, como primer sensor tenemos los sensores de rotación. Estos sensores permiten medir la velocidad a partir de la rotación magnética, que son un tipo de sensor que se utiliza en el campo magnético para medir la velocidad de rotación. Los sensores de velocidad de rotación magnético son relativamente baratos y fáciles de instalar, lo que los hace una opción popular para una variedad de aplicaciones. Hay dos tipos de sensores de rotación magnética, los cuales son el sensor de efecto Hall y los sensores de reluctancia variable. Entonces, como sensores de efecto Hall tenemos aquellos que utilizan el efecto Hall para medir la velocidad de rotación. Como ya habíamos mencionado, el efecto Hall es un fenómeno físico que produce como cuando un conductor por el que circula una corriente eléctrica se encuentra en un campo magnético. Pues en estas condiciones se genera un campo eléctrico perpendicular a la corriente y al campo magnético. Como otro sensor tenemos el sensor de reluctancia variable. Los sensores de reluctancia variable utilizan un cambio en la reluctancia magnética para medir la velocidad de rotación. Esta reluctancia magnética es una medida de la dificultad que tiene un campo magnético para atravesar un material. Otro tipo de sensores tenemos lo que son los VRC. Tenemos el de uso general, el cual es un sensor de velocidad, que son un tipo de sensor que utiliza un cambio de la reluctancia magnética para medir la velocidad de rotación. Esta reluctancia, como ya se había mencionado, es una medida que dificulta que tiene la dificultad de tener un campo magnético para atravesar un material. Entonces, a continuación tenemos lo que son los de alta resolución, que son sensores de velocidad VRC de alta resolución. Son un tipo de sensor de velocidad de rotación magnético que ofrece una resolución superior a los sensores antes mencionados. La
resolución de un sensor de velocidad es una medida de precisión con la que pueden medir la velocidad de rotación. Y por último, en los VRC tenemos lo que es el TRUMOL. Los sensores de velocidad VRC-TRUMOL son un tipo de sensor de velocidad de rotación magnética que utiliza un imán permanente y una bobina. El imán permanente crea un campo magnético uniforme y la bobina está situada en el eje de rotación del objeto que se está midiendo. Por último, tenemos los siguientes sensores, que son los sensores ópticos de velocidad y los sensores de velocidad inductivos. En los sensores de ópticos de velocidad se usa lo que es un LED infrarrojo y un fotodiodo para medir la luz reflejada o interrumpida por el objeto giratorio. Y los sensores de velocidad inductivos son los sensores que utilizan el principio de inducción electromagnética para detectar la velocidad de un objeto giratorio. Suelen constar de una bobina y un núcleo magnético que generan una tensión cuando un objetivo metálico del objeto giratorio pasa junto al sensor. A continuación veremos lo que son unas ventajas y desventajas de estos sensores. Bueno, ahora les voy a indicar cuáles son las ventajas y las desventajas de los sensores ya nombrados anteriormente por el compañero. Bueno, las ventajas y desventajas del sensor efecto Hub. Bueno, una de las ventajas que presenta este sensor es que es fácil de instalar, resistencia contra suciedad y polvo, no requiere contacto físico con el objeto giratorio, son precisos y fiables en una amplia gama de velocidades de rotación, no generan desgaste en el objeto giratorio. Pues la desventaja que presenta este sensor es que puede ser afectado por campos magnéticos externos. Dale, compañero. Sensor de resolución variable. Bueno, una de las ventajas que tiene este sensor es que es fácil de instalación, resistencia contra la sucio y polvo, no requiere contacto físico con el objeto giratorio, relativamente barato, no genera desgaste en el objeto giratorio. La desventaja de este sensor puede verse afectado por el campo magnético externo, la precisión puede verse afectada por la velocidad de rotación, la salida puede ser susceptiblemente interferencias. Dale, compañero. Bueno, llegamos a lo que son los sensores BRS. Este sería el primero, que sería de uso general. Una de las ventajas que presenta este sensor es que es relativamente barato, resiste suciedad y polvo, no requiere contacto físico con el objeto giratorio y es muy fácil de instalar. Una de las desventajas de este sensor es la precisión puede verse afectada por la velocidad de rotación y también la salida puede verse susceptible a interferencias. Dale, compañero. Bueno, llegamos a lo que es el sensor BRS de alta resolución. Una de las ventajas de este sensor es que tiene mayor resolución, mayor sensibilidad y mejor rendimiento en condiciones difíciles. Una de las desventajas de este sensor es que, porque es de alta resolución, tiene mayor costo y es de mayor complejidad. Dale, compañero. Bueno, ahora llegamos a lo que es el sensor BRS Trumor. Una de las ventajas de este sensor es que es relativamente barato, eh, resistencia contra suciedad y polvo, no requiere contacto físico con el objeto giratorio y es fácil de instalar. Una de las desventajas de este sensor es la representación. Ah, la precisión puede verse afectada por la velocidad de rotación y la salida puede ser susceptible a interferencias. Dale, compañero. El sensor óptico de velocidad. Bueno, una de las ventajas de este sensor es la detección sin contacto, lo que reduce el desgaste, alta precisión y exactitud. Y también la insensibilidad a factores ambientales como el polvo, la humedad y las vibraciones. Una de las desventajas de este sensor puede verse afectado por los cambios en las condiciones de luz ambiental, presenta un mayor costo
en comparación con los otros tipos de sensores y sí se repitió y qué pena. Dale, compañero. Bueno, le voy a decir lo que la ventaja del sensor de velocidad inductivo. El diseño es fácil, económico, no necesita fuentes de alimentación externa. Una de las desventajas de este sensor es la detención por contacto provoca desgaste. Menor precisión debido a por los componentes mecánicos, no es adecuado para aplicaciones en alta velocidad. Ahí viene el compañero que va a decir lo de aceleración. Bueno, buenas a todos. Ya habíamos explicado la variable de velocidad, procedemos a explicar la de aceleración. Y para eso vamos a encontrar ciertos principios, donde vemos que el primero que encontramos es el principio de ATEX, el cual es un sensor que normalmente se utiliza para detectar lo que es la presencia de gases o vapores inflamables o ya sea explosivos. Podemos ver unos tres sensores en específico, en el cual encontramos el acelerómetro ATEX Transport HS1501, el cual cuenta con una salida de axial radial en conector o cable, eh, tal cual como se puede apreciar en la imagen que está en el apartado de la izquierda. Eh, eh, por consiguiente, notamos también el acelerómetro ISP, industriales MMFKS, que simplemente son acelerómetros los cuales cuentan con una alta protección y robustez, y decir que estos se encuentran fabricados en acero inoxidable con cierta protección IP67. Y por último encontramos el acelerómetro piezoeléctrico Metra KSI ATES, el cual es un sensor para la medida de vibración con certificación ATES, el cual nos va a contar con una salida analógica de 4 a 20 mil amperios, y esto va a ser proporcional al valor de vibración de velocidad. Sí, pasa, compañero. Aquí vamos a encontrar unas características principales en la que notamos que en el primer acelerómetro pues, va a contar con una sensibilidad de 10 a 500 mB sobre G, un ancho de banda de hasta 15.000 Hz. Este se encuentra clasificado para zonas 1 y 2. Va a contar con una temperatura máxima de funcionamiento de 200 grados centígrados, y este cuenta con una resistencia a vibraciones de 2G. Pues por consiguiente encontramos el segundo acelerómetro, el cual va a contar con un ancho de banda de 0.2 a 22 kHz. Se va a encontrar clasificado en zonas 1 y 2, y va a contar con una temperatura máxima de 200 grados centígrados. Y por último encontramos el acelerómetro piezoeléctrico Metra KSI ATES, el cual pues va a contar con un ancho de banda de hasta 20.000 Hz. Se va a encontrar ubicado en zonas de 1 y 2, y va a contar con una temperatura máxima de funcionamiento de 200 grados centígrados. Sigue, compañero. Este va a contar con unas desventajas y desventajas. Primeramente encontramos la ventaja de protección contra explosiones. Prácticamente nos dice que este es un principio que se encuentra diseñado para proteger a las personas y los bienes de los daños causados, ya sea por explosiones o vapores inflamables en el ambiente. También encontramos otra ventaja en la que nos dice que va a contar con una mayor seguridad. Eh, Prácticamente esto nos dice que dependiendo de la zona, esto nos va a garantizar en una seguridad sí o sí en dicha zona. O sea, esto hay que mencionar que esto es importante, ya que pues hay muchas empresas que laboran en esos campos y cuentan con trabajadores los cuales pueden verse afectados si llega a suceder una fuga o una explosión en sí. Y por último encontramos que nos va a ofrecer un mejor rendimiento, y esto lo que va a hacer simplemente que los equipos y los procesos que se encuentren en las zonas pues tengan un mejor funcionamiento en sí. A continuación también vamos a ver la desventaja, que simplemente nos dice que va a tener un coste bastante alto, y esto es debido a la protección que te va a brindar
este principio como tal. Entonces, ese sería como el punto negativo de látex. También nos dice que una desventaja es la complejidad, y es que esto se debe a que el látex como tal pues debe incorporar lo que son características de seguridad específicas. Entonces va a tenderse un poco complejo al momento de realizar el respectivo estudio. Y por último encontramos lo que son las limitaciones, que simplemente nos dice que pues, pueden haber equipos que tengan limitaciones para ciertos usos en dichos campos. ¿Qué pasa, compañero? Encontramos unas aplicaciones. En la primera notamos la industria química, que está, bueno, aquí el látex en este tipo de plantas químicas normalmente se usan es para proteger equipos, ya sea como bombas y válvulas. Cabe recalcar que la va a proteger de dicha explosión. Por consiguiente tenemos lo que es la petroquímica, que simplemente se utiliza para controlar lo que son los procesos de producción, ya sea la destilación y el craqueo. Siguiente tenemos la industria minera, que aquí el látex como tal se utiliza para detectar la presencia de gases inflamables o explosivos. Y por último encontramos la de transporte, que simplemente que al momento de que los camiones estén transportando dicho producto, ya sea eh, gasolina o X producto, este nos puede ayudar a detectar fugas de combustible. Entonces, estas serían las respectivas aplicaciones de este principio. Sigue, compañero. Ahora vamos a encontrar el principio capacitivo, que bueno, que simplemente nos dice que estos se emplean normalmente en aplicaciones de baja o muy baja frecuencia, aunque hay que mencionar que estos van a contar con una buena resistencia a posibles picos de aceleración. De igual forma que en el anterior principio también se anexaron tres sensores en los que encontramos el acelerómetro capacitivo Seika BDKX, el cual pues es un sensor capacitivo bastante robusto que se usa para la medida de aceleración en frecuencia media. Este va a contar con un ancho de banda que va a llegar hasta 1500 Hz. Siguientemente tenemos el acelerómetro uniaxial capacitivo Dynalabs 1000, el cual pues va a tener una salida amplificada de 0 a 5 voltios y va a contar con una alimentación de solo 5 voltios. Y también mencionar que va a estar en un capturado robusto IP68 con una salida de cable. Y por último encontramos el acelerómetro triaxial capacitivo Dynalab 3000, el cual pues como el caso anterior va a contar con una salida amplificada de 0 a 5 voltios e igualmente con una alimentación desde solo 5 voltios. Entonces, en la parte izquierda pueden apreciar cada sensor expuesto en esta lámina. Sigue, compañero. Entonces, aquí encontramos las características de cada sensor mencionado en el anterior diapositiva. En el primero encontramos, o sea, el primero nos dice que va a contar con un ancho de banda de 1 Hz hasta 1500 Hz, que se va a encontrar en zonas sólidos y va a contar con una temperatura máxima de funcionamiento de 200 grados centígrados. El segundo sensor nos dice que va a contar con un ancho de banda de 1 Hz hasta 20.000 Hz, con una temperatura máxima de funcionamiento de 100 grados centígrados. Y por último encontramos el acelerómetro triaxial capacitivo Dynalab 3000, el cual va a contar con un ancho de banda de 1 Hz hasta 20.000 Hz y con una temperatura específica de funcionamiento de 100 grados centígrados. Sí, compañero. Bueno, también vamos a encontrar lo que son las ventajas y desventajas. Vamos a ser un poco más breves. El capacitivo nos va a dar ventajas en la parte, será mucho más precisa, va a tener una mayor robustez y en tema de costo va a ser mucho más económico comparado con otros sensores mencionados anteriormente. Y va a contar con dos desventajas en específico, en la cual pues, se va a ver
es sensible a interferencias externas. Y por último, pues, en la influencia del entorno. ¿Sí, compañero? Y bueno, aquí ya nos encontramos con las aplicaciones de dicho principio. Podemos notar que se encuentra la de la pantalla táctil, que simplemente en este aplicativo pues se usan sensores capacitivos es para detectar los contactos con la pantalla. Referente a la automatización industrial, estos sensores pues se pueden utilizar mayormente para automatizar procesos industriales, ya sea la velocidad de un motor o la posición de una válvula. También lo encontramos el uso de estos sensores en la parte de equipos médicos, eh, o sea, en donde se ven usados en la parte de monitores de signos vitales y equipos de diagnóstico. Y por último encontramos el control de acceso, en donde estos sensores capacitivos pues se pueden utilizar ya sea para controlar el acceso a edificios o áreas restringidas. ¿Sigue, compañero? Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que son los sensores piezoeléctricos. Bueno, primeramente lo que es el principio piezoeléctrico, ¿no? Los acelerómetros piezoeléctricos de metro o acelerómetros de IEP, también conocidos como acelerómetros ICP comercialmente, son acelerómetros pensados para la medida de medias y altas frecuencias. Entre estos podemos encontrar con el acelerómetro para vibración, aceleración Metra y el KSI 84A, que es un acelerómetro para la medida de vibraciones de aceleración con una salida de 4 a 20 mA en lazo de corriente. Tiene diferentes rangos disponibles, así como los filtros de alta y baja frecuencia. Tenemos también el acelerómetro ATES Hansford de HS 1501, que es un acelerómetro ATES con salida axial o radial en conector o cable, sensibilidad de 10 a 500 milivoltios gramos y con ancho de banda de hasta 15 kHz. Y también tenemos el acelerómetro industrial uniaxial Hansford HS150, que es un acelerómetro industrial uniaxial con salida superior en conector o cable, con una sensibilidad de 10 a 500 milivoltios gramos y un ancho de banda de 24 a 36 kHz. Bien, entre sus características principales, pues tenemos para el acelerómetro de vibración el Metra KSI 84A, tenemos que tiene una sensibilidad de 10 a 15 milivoltios por gramo, un ancho de banda desde 1 Hz hasta 10 kHz y una temperatura máxima de funcionamiento de 100 grados centígrados y resistencia a las vibraciones de 2 gramos. Para el acelerómetro ATEX Hansford HS1501 tenemos una sensibilidad de 10 a 500 milivoltios por gramo, un ancho de banda de 1 Hz a 15 kHz y un certificado que es un elemento certificado para zonas 1 y 2. El acelerómetro industrial uniaxial Hansford HS150 cuenta con sensibilidades de 10 a 800 milivoltios por gramo, un ancho de banda de 24 a 36 kHz, una temperatura máxima de funcionamiento de 150 grados, resistencia a las vibraciones de 2 grados, tiene una salida de voltaje analógico, tiene un encapsulado IP68, tiene un rango de temperatura de funcionamiento de menos 55 a 150 grados centígrados. Bueno, algunas de sus ventajas y sus desventajas para los sensores piezoeléctricos, pues como primera ventaja tenemos con la precisión, son sensores bastante precisos, robustos que pueden responder muy bien a cualquier interferencia que se les presente y no requieren ningún tipo de contacto físico. Entre sus desventajas podemos mencionar que son bastante sensibles a las interferencias, la duración que pueden tener y la influencia del entorno. Bien, entre sus diferentes aplicaciones podemos tener lo que es la medición de fuerza, que pues se pueden utilizar en varias aplicaciones como el control de proceso, la seguridad y pues la medición de fuerza de impacto. La medición de presión que puede utilizarse en la medición de presión sanguínea o en la medición de presión de los neumáticos o de los fluidos o de algún tipo de fluido. Medición de aceleración, que es la variable en la que nosotros estamos ahora mismo.
Y en esta pues tenemos aplicaciones como el monitoreo de vibraciones, el control de procesos y la detección de movimiento. Y por último en medicina, que se pueden utilizar en diversos equipos médicos como monitores de equipos vitales y equipos de diagnóstico. Bien, por último tenemos lo que es los sensores piezoresistivos. Bueno, dice los acelerómetros piezoresistivos son un tipo de acelerómetros que se suelen utilizar para medir aceleraciones o vibraciones en bajo o media frecuencia, ya que por su tecnología extensométrica, con el grado de estándar del elemento sensor o MS si es micromecanizado. Entre estos tenemos lo que es el acelerómetro con amortiguamiento crítico TEGCS, que son acelerómetros que tienen un elevado rango disponible hasta 10.000 gramos, con frecuencias de hasta 10 kHz, de una salida extensométrica y opcionalmente amplificada. Tenemos el acelerómetro triaxial miniatura EGATS T3, que es un sensor de medida de aceleración en 3 ejes con rangos bajos, medios y altos de hasta 2.500 gramos, amortiguado por aceite, y tiene un tamaño muy reducido. Y tenemos los acelerómetros miniatura TEGAS, que son acelerómetros con un amortiguamiento crítico para ensayos diversos. Tiene un formato pequeño y ligero en acero inoxidable y con 1 gramo de peso y salida extensométrica. Bien, entre sus diversas características para el acelerómetro de amortiguamiento crítico TEGSS, tiene rangos de medición de 50 gramos a 10.000 gramos, como ya se había mencionado, tiene un amortiguamiento crítico de 0.7, tiene una linealidad de más o menos 1% y tiene una resolución de 10 milivoltios por gramo, un ancho de banda de 1 Hz a 10 kHz y temperatura de funcionamiento de menos 40 a 100 grados centígrados. Para el acelerómetro triaxial miniatura EGATS T3, decimos que tiene una salida de voltaje analógico, rango de medición de 50 gramos, 100 gramos, 250, 500, 1000, 2500 y 5000 gramos. Un amortiguamiento crítico, resolución de 10 milivoltios por gramo, un ancho de banda de 1 Hz a 10 kHz y una temperatura de funcionamiento desde los menos 40 grados a los 100 grados. Y por último, para el acelerómetro miniatura de TEGAS, tiene una salida de voltaje analógico digital, un rango de medición de hasta 50 gramos hasta 10.000 gramos, un amortiguamiento crítico o no crítico, resolución de 10 milivoltios gramos a 100 milivoltios por gramo, un ancho de banda desde 1 Hz a 10 kHz y una temperatura de funcionamiento desde menos 40 a 100 grados centígrados. Bien, entre sus diferentes ventajas y desventajas tenemos entre las ventajas que su alta sensibilidad, su repetibilidad y su amplio rango de medición, como ya lo habíamos mencionado entre sus características. Y pues sus desventajas, pues tenemos la temperatura, que es muy susceptible a ella, la velocidad de medición y su tamaño, que a veces puede presentar problemas por eso. Bueno, algunos ejemplos de aplicación o donde son usados estos tipos de sensores, pues tenemos que estar en la instrumentación industrial, que se utilizan para medir presión, fuerza, torque y otros parámetros de aplicaciones industriales. En automoción, que son sensores que se utilizan para medir presión de los neumáticos, la fuerza del frenado y otros parámetros de automóviles. Aeroespacial, que son los sensores que se utilizan para medir presión atmosférica, la fuerza G y otros parámetros. Y por último, en medicina, que también es utilizado para medir la presión sanguínea, la fuerza muscular, entre otros. Listo, ya eso sería todo por nuestra exposición. Muchas gracias por la atención prestada.